Hola chicos, estoy volviendo a casa después de haber comprado el que sin duda es el mejor coche que había a la venta aquí en España de su clase, de su categoría. Si queréis ver cómo lo he conseguido, quedaros en el canal. Bueno, vamos a ver. Si lo que se trata es de hacer una buena compra de un coche de segunda mano, lo primero que tenemos que tener claro es qué modelo o modelos de coche nos interesan. Una vez que tengamos claro esto, tendremos que hacer un estudio de mercado. ¿Y por qué tendremos que hacer este estudio de mercado? Pues muy sencillo. Imaginaros que os preguntan qué vale un BMW Z3 del año 1996 con 157.000 kilómetros y de color rojo. Seguramente es difícil contestar esta pregunta. Pero si nos vamos a las páginas donde se anuncian los coches de segunda mano, cogemos todos los anuncios que podamos de un mismo coche, de un mismo modelo, y los metemos en una hoja de cálculo, como la que os voy a dejar abajo en la descripción, inmediatamente podremos contestar a esa pregunta. Y no solamente eso, sino que todos los anuncios que hemos metido serán analizados por la hoja de cálculo y la hoja nos va a indicar cuáles son los anuncios más interesantes. Si nos ponemos en contacto con los anunciantes, vemos esos anuncios que en principio son interesantes y encontramos un coche en realmente buenas condiciones, podremos asegurar que hemos hecho una compra perfecta. Bueno chicos, ha llegado el momento de presentaros la hoja de cálculo que nos va a servir para hacer el estudio de mercado. La hoja consta de dos pestañas, una son instrucciones y la otra datos. Bien, en la pestaña de instrucciones tenéis los 6 consejos que debemos de cumplir para poder hacer un buen estudio de mercado. El primer consejo es comparar siempre el mismo modelo de coche con la misma potencia. No tiene sentido que comparemos un modelo de coche que tiene 100 caballos con otro que tiene 200, porque está claro que el que tiene 200 normalmente siempre va a pagarse más. Y por lo tanto, mezclar los dos modelos de coche nos falsea el estudio de mercado. Metemos solo los de 100 caballos o solo los de 200 caballos. Para hacer un estudio de mercado, cuantos más coches tengamos, mejor. Necesitamos por lo menos tener un mínimo de 10 anuncios. Si imaginaros tuviéramos solamente 2 anuncios, no hay que hacer ningún estudio de mercado. Hay que ir, ver esos 2 coches y comprarnos el que más nos gusta. Pero si tenemos una flota de anuncios donde hay 50 o 100 coches anunciados del mismo modelo y con las mismas características, saber el precio de un año y de un color determinado realmente es más complicado, y es en este punto en donde nos va a ayudar la hoja de cálculos. Cuando metáis los anuncios en la hoja, este es el tercer consejo, debemos de comprobar que se trata de coches distintos, que los anuncios se refieren a coches distintos, pues es muy común que un mismo coche aparezca anunciado varias veces en la misma hoja o incluso en distintas páginas web. Debemos de tener al menos 5 coches de un determinado color para poder tener en cuenta el estudio del color. Esto lo veremos más adelante a continuación. Si tuviéramos solamente un coche de un color que, por ejemplo, es muy caro y metemos ese color solamente con un anuncio, nos distorsiona cómo varía el precio de los coches con los distintos colores que nos podemos encontrar en el mercado. Entonces, en ese caso, ese coche en concreto tendríamos que eliminarlo del estudio. No ese coche, sino ese color deberíamos de eliminarlo del estudio, de ese anuncio. Luego, insisto, veremos cómo se hace esto. Luego debemos de poner coches de todos los precios. Esto es importante. Si ponemos solamente los coches más baratos o ponemos los coches más caros, el estudio se desvirtualiza. No es correcto. Debemos de poner toda la gama de coches con toda la gama de precios que hay. Si hay 50 anuncios, los 50, desde el más barato al más caro. Y luego nunca debemos de poner coches donde se anuncie o se diga expresamente que el coche está averiado o no funciona, o que se vende solo para piezas. Luego pasamos a la pestaña de datos. En la pestaña de datos veréis estas casillas verde clarito y estas casillas rosa. En las casillas de color es en el único sitio en donde vamos a poder meter datos.
Las casillas verdes son casillas donde podremos meter los datos de manera opcional, es decir, no nos van a influir en el estudio de mercado y son solo una referencia para que vosotros podáis localizar mejor el anuncio al que se refiere la línea en cuestión. Lo importante es poner o rellenar los datos de las casillas rosa. Esto de aquí sin color, luego veremos cómo lo usamos. Y habrá que rellenar estos datos de aquí y estos datos de aquí, las casillas A y B y los datos rosa de aquí. Creo que lo mejor es que pasemos a un ejemplo y veamos cómo podemos ir rellenando la hoja para hacer el estudio de mercado. Bueno, vamos a empezar a buscar coches. Por ejemplo, podemos irnos al Mil Anuncios, que es una de las páginas más populares que hay. Aquí os enseño a usar los filtros para los que no sepáis. De acuerdo, ponemos por ejemplo motor, todas las categorías coches, en toda España, buscar y ahora meteremos más filtros. Vamos a continuar pues, con el ejemplo que estábamos haciendo de un BMW Z3. ¿De acuerdo? Entonces, pues motor, toda España, todas las marcas, no. Vamos a empezar con BMW. ¿De acuerdo? Seleccionamos el modelo Z3. ¿De acuerdo? Años todos. Combustibles cualquiera, particular y profesional, oferta y demanda. Ponemos solamente oferta. Cambio, potencia. Pues podemos poner hasta entre 100 y 150 caballos. Sé que hay modelos más potentes, tendremos que fijarnos en eso y los ordenamos pues por más baratos. ¿Está todo? Sí. Vamos a buscar pues. Vale. Al principio nos aparecen unos anuncios de capotas, accesorios. A lo mejor es mejor poner un precio mínimo, ¿no? Un hardtop. No nos interesa esto. Y el primer anuncio que nos encontramos, se vende en sinvergüenza, venta como si fuese a piezas, pero está entero, le falta la capota y el calado del motor. Está reparado pero sin el calado. Hay que firmar que es para piezas, aunque el coche está entero. Es decir, nos lo venden para que lo vendamos a piezas. Esto no es muy usual. Yo descartaría este anuncio. Siguiente. Otro. BMW, pero este está en Tenerife. En Tenerife los coches son más baratos y si los traemos a la península tenemos que pagar portes y cosas. Descartemos este anuncio. Así que el primero que tenemos es el BMW este en Valencia. 125.000 kilómetros, 140 caballos del año 97. Vale. Pues este es el primero que tendremos que meter en la hoja. Vamos allá. Primero metemos la referencia, era la R368110630, el año del coche, que era 1997, kilómetros 125.000, precio 3.990, color era gris. Vamos a ponerlo en mayúscula, gris, y la ubicación era Valencia. Muy bien, pues ya tenemos el primer dato. Observad que aquí en las gráficas os aparece un punto. El punto se corresponde con los kilómetros que tiene el coche a ese precio y con el año del coche. Bueno, el año todavía no está porque tenemos que poner más años para que esto pueda coger bien la escala. Pero aquí abajo aparecerá el año y el precio también. ¿De acuerdo? Aparece el 2000, pero ya digo, no hagáis mucho caso porque hasta que no metamos más datos no se pondrán correctamente los años aquí. Vamos con el segundo. Después de este coche de Valencia de 140 caballos nos aparece un anuncio de un BMW en Almería, pero este es de 115 caballos.
115 se puede anunciar también por 120. Este no es el modelo que nos interesa. Continuamos, vemos otro coche de 140 caballos, pero está en Las Palmas. Tampoco nos interesa poner. Continuamos, aquí vemos uno en Madrid de 120 caballos, no estamos haciendo el estudio de los de 120, y el siguiente también es de 120, el siguiente de 115, el siguiente de 115, aquí tenemos uno de 140. Pues nos quedamos con este. En este segundo, la referencia es la R 302 147 962. Ya os digo, la referencia es opcional. El año es 1996. Los kilómetros son 167.000. El precio son 4.500. El color es gris. Perdón. Gris. Y la ubicación es Córdoba. Y así iríamos metiendo datos. Al principio no hagáis mucho caso de lo que está apareciendo aquí. Cuando metamos más datos, veréis que poco a poco todo esto cobra sentido. Y el último, que está en Madrid. De acuerdo. Pues ya tenemos todos los datos metidos. Esta es la parte difícil. Ahora ya todo es más fácil. Como veis, aquí aparecen un montón de puntos correspondientes a todos los anuncios y aquí ya veis cosas lógicas. Es decir, los coches con menos kilómetros son más caros de precio y los coches con menos años también son más caros. ¿Vale? Normalmente ocurre esto. El siguiente paso será coger estos datos que nos aparecen aquí, que es la ecuación de la recta esta, y poner estos coeficientes aquí. El primero, lo que multiplica a la X, se tiene que poner en la casilla A. Y el segundo lo pondremos en la casilla B. Y aquí empezará la magia. Vemos que el primero es menos 0,0286. Pues aquí ponemos menos 0,0286. ¿De acuerdo? Y en el segundo tenemos 11.994 con 40,69. Pues 11.994 con 40,69. Bien, ya tenemos los dos primeros datos. Aquí tenemos que realizar exactamente la misma operación. El primer coeficiente, el que multiplica la X, se tiene que poner aquí donde pone A, que es 360,4548. Pues ponemos aquí 360,4548. Ahora van a aparecer aquí cosas, no les hagáis caso hasta que no metamos el segundo valor. El segundo valor, ¿veis? No hagáis caso de eso de momento. El segundo valor es menos 712.882,7. Menos 712.822,7. Perfecto. Muy bien. Pues sin tener en cuenta el color, aquí, para cada uno de estos anuncios, ya el programa nos calcula el precio teórico que debería de tener. Es decir, el puntito sobre la recta esta, ¿no? Que es un precio medio de mercado. El precio medio de mercado que debería de tener. Y teniendo en cuenta el precio al que nos lo ofrecen, el precio sería el beneficio, la resta sería el beneficio o la pérdida que tendríamos si compráramos ese coche. Todo esto es teórico, ¿eh? Así, si este coche, que debería tener un precio de 7.506 euros en el mercado, lo compramos por 3.990, pues obtendríamos un beneficio de 3.516 euros. Como veis, esto es de mucha ayuda, porque este coche puede que no esté perfecto, pero si invirtiendo en él, por ejemplo, 500 euros, podemos llevarlo a un estado de perfección importante, pues nos estamos ahorrando 3.000 euros
respecto de lo que vale el coche en el mercado, respecto del precio medio del coche en el mercado. Finalmente, quería hablaros de los colores. Hay coches que con determinados colores se valoran más. ¿Y cómo podemos averiguar esto? Pues mira, si aquí ponemos, en donde pone sin color, los colores que nos aparezcan aquí, podemos elegir hasta 5, ¿no? Y ponemos gris, negro, rojo, blanco y azul. Aquí debajo obtenemos que los coches grises están infravalorados en un 8%, mientras que los blancos o los rojos están sobrevalorados en un 8 o un 15%. ¿De acuerdo? El negro y el gris se valoran menos que si el coche es rojo, blanco o azul. Y esto nos corrige los precios teóricos. Aquí, ¿os acordáis que teníamos 7.000 euros antes? Bueno, pues por ser de color gris nos ha bajado el precio un 8% y se nos ha quedado en 6.809. Es importante que cuando pongáis aquí los colores no aparezcan menos de 5, como hemos dicho antes. Si aparecen menos de 5, lo dejáis aquí y ponéis sin color, para que ese color no afecte al resto o no distorsione el estudio de mercado, porque son muy pocos, ¿vale? En este caso, el blanco, pues había 5 y por lo tanto podemos considerar el mercado como válido, el estudio de mercado como válido en el color blanco. Más cositas. Tenemos el precio teórico y tenemos el porcentaje de beneficio o pérdida en caso de comprar ese coche, ¿no? Respecto al precio medio de mercado. Esto nos da una orientación, y la orientación que nos da es que nos permite poner una escala de colores aquí y podemos dirigir nuestra atención hacia los vehículos que presenten un color verde. Lógicamente, el verde está en los más baratos. Sin embargo, eso no quita que pueda aparecernos con sorpresa en un coche que en principio es caro, aquí tenemos 11.000 euros, pues nos parezca que es muy interesante verlo. ¿Por qué? Pues porque este coche tiene muy poquitos kilómetros, 45.000, mientras que el resto de la flota pues está bastante castigada, ¿no? Este tipo de colores, o este código de colores, nos ayuda a centrar nuestra información. Aquí tenemos 54 coches, no vamos a ver los 54 coches, pero si nos centramos en los que tienen alto interés, los más verdes, podremos encontrar en un momento dado alguna joyita que se encuentre en muy buen estado y que esté a un precio muy razonable. En ese caso ahorraremos mucho dinero, tendremos un beneficio importante y ese beneficio pues significará que hemos hecho una buena compra. Espero que os haya gustado y ayudado el vídeo, porque a mí realmente me ha ayudado mucho a encontrar la joyita que he encontrado.